Muy buenos días, cordial saludo tutor y compañeros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este momento me presento, mi nombre es David Mune Barbaros, estudiante de agronomía del sexto semestre en el curso de guitarra. En este momento vamos a hablar acerca de la historia, de la evolución de la guitarra, de ese instrumento de cuerda que empezó desde un arco con una cuerda que producía sonido hasta el instrumento que fue evolucionando a medida de los años, de los siglos, hasta el instrumento que conocemos hoy en día, que es la guitarra. Entonces, como nosotros sabemos, la guitarra es un instrumento cordófono. ¿Por qué? Porque tiene cuerdas, cuya evolución se ha dado a lo largo de los siglos, a lo largo de las décadas, se puede decir también, resultado de la transformación, como les decía, y mezcla de instrumentos de cuerda antigua que venían de varias tradiciones, como por ejemplo en Asia, Medio Oriente y Europa. Entonces, según Ribeiro Alves 2015, que es el documento que está soportado, que está de referencia bibliográfica para este trabajo, un muy buen trabajo, él sostiene que la guitarra moderna es el producto de un proceso histórico continuo que va desde instrumentos primitivos de cuerdas hasta el instrumento de concierto contemporáneo, que es el que conocemos hoy en día. A lo largo de esta línea de tiempo veremos el origen como tal del primer instrumento que se utilizó con una cuerda hasta el tiempo contemporáneo o el tiempo actual, donde veremos los máximos exponentes que dieron la popularidad a ese instrumento, creando obras famosas que inducieron a las personas en aquel tiempo y que lo siguen haciendo ahora con esas obras para interesarse por este maravilloso instrumento. Entonces, el primer instrumento registrado de cuerda fue en la antigüedad, en Mesopotamia. Ahí dice que se identifican los primeros instrumentos de cuerda pulsada con el arco musical, la lira y la cítara, en civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y Asia, esas tres tradiciones. Aunque no existía la guitarra como tal, como sabemos, se establece el principio fundamental: cuerdas tensadas sobre una caja de resonancia que produce el sonido. Yo me imagino que en ese tiempo, en los momentos de cazar, ellos veían que la cuerda producía un sonido y se fueron interesando y lo fueron aplicando a su cultura. Entonces, de ahí pasa a antigua Grecia y a Roma, y los romanos le cambian el nombre y modifican ese instrumento. Ya cuando los mesopotamios ven que la cuerda hace sonido, adaptan un instrumento musical que le ponen como nombre lira y cítara, y Roma se da cuenta y Grecia se da cuenta, y lo que hacen es como agarrar ese instrumento, y en Roma le cambian el nombre, ya no se llama cítara, sino que le ponen quitara y la lira. Entonces los romanos en la quitara lo que hicieron fue ampliarle más como el cuerpo, ponerla más así, más grandecita, y le hicieron otras modificaciones. Entonces dice, la guitarra y la lira fueron muy influyentes, pero como sabemos no constituyen el origen directo de la guitarra, porque ha sido un proceso mediante los años de evolución para conocer el instrumento que conocemos hoy en día, que es la guitarra. Entonces la guitarra tipo arpa y sin mástil, así como vemos en la imagen de referencia, sin mástil, no encaja en la línea morfológica que conduce a un instrumento de mástil y caja semejante al laúdes. Bueno, de ahí pasa a la primera etapa de la Edad Media, en la Alta Edad Media, en el siglo VIII, bueno, los números romanos me dan duro todavía. Dice, con la presencia de musulmana en la península ibérica, se mezclan tradiciones romanas y árabes. Aparece la guitarra latina y la guitarra morisca, y aquí da un giro completamente diferente a lo que conocíamos antes como el instrumento de la guitarra. Ya aquí se le añade un mástil y ya tiene más forma de guitarra, por medio de la mezcla entre la tradición romana y las tradiciones árabes. Se forma y da origen a la guitarra latina y la guitarra morisca, documentadas en las cantigas de Santa María Reinaldo de Alfonso X.
De ahí pasamos a finales de la Edad Media. En la finales de la Edad Media todavía seguía siendo el mismo instrumento, pero no se consideraba como un instrumento innovador en ese tiempo. Entonces dice que se representan el instrumento como forma guitarrística, más delicada, como les decía anteriormente, pero la guitarra aún no se reconoce como un instrumento distinto hasta alrededor del siglo XVI. De ahí pasamos al Renacimiento, que fue un punto clave en la evolución de la guitarra, donde vemos que predomina la vihuela, 6 órdenes dobles, y la guitarra de 4 órdenes. La consolida la práctica notacional en tablatura, cifra, y surgen las primeras colecciones impresas, que vienen los máximos exponentes de la guitarra en el Renacimiento, que viene siendo Milán 1536, Narváez 1538, Madurra 1546, Valdebarrano 1547, Pisador 1552 y Fuellana 1554 y Daza 1576. Estos fueron los máximos exponentes de esa época que dieron como que para que ese instrumento, lo que ya conocíamos como vihuela, se expandieran en todas partes por medio de la música y las obras que ellos creaban. Entonces de ahí pasamos al barroco. En el siglo XVI al siglo XVIII se impone la guitarra de 5 cuerdas. Ya es un instrumento ya compactado, ya es un instrumento reconocido y ya es un instrumento propio. Y dice, se impone la guitarra de 5 órdenes. Aparece el sistema de alfabeto, Monserrato 1606. Conviven rasgueando y punteando y se expanden danzas como folia, zarabaza, zarabanda, chacona y pasacaglia. Autores clave de la época: Gaspar Sanz 1674 y Robert de Misae 1682-1686. Y aquí la guitarra es un instrumento que bastante convencional en la época y ya es un instrumento revolucionario por la evolución que ha venido teniendo. De ahí pasamos al siglo XVI y aquí vemos la traslación a 6 órdenes. Emerge la guitarra de 6 órdenes y ya se consolida el instrumento como tal. Y se avanza hacia cuerdas simples, hito de Lutera, porque en los tiempos antiguos se utilizaba tripa de gato, se utilizaba tripa de animales, y entonces pues obviamente debía eso evolucionar por la demanda que iba a tener el instrumento, buscar una manera más sostenible de poder crear este instrumento. Entonces emerge la guitarra de 6 órdenes y se avanza hacia cuerdas simples, ya no se usaban tripas de animales. Hito de luteria, instrumento de Francisco Sanguíneo, Sevilla 1759, con veretaje en abanico temprano. De ahí pasamos al clasismo y romanticismo a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. Se estandariza la guitarra de 6 cuerdas simples con afinación A, E, D, B, E. Se adopta la notación de pentagrama y florece del repertorio de San Fernando Sor, que son los exponentes, los autores de esas interpretaciones de ese tiempo, y Dionisio Aguada, Mauro Giuliani, entre otros exponentes de la época. Entonces ya aquí en el clasismo y romanticismo ya la guitarra es popularizada y ya hay muchos más autores y muchas más personas que que conocen en este instrumento, y así se fue expandiendo por todo el mundo. Entonces a finales del siglo XIX, que es la modernización, el loterio Antonio de Torres Jurado, de 1817, que nació en 1817 y murió en 1892, revoluciona la construcción, hace una caja mayor para mayor resonancia y una tapa más delgada. Eso ya es una evolución muy grande, ya es una innovación en el instrumento para que tenga más sonido más armónico, se puede decir. Delgada y veretaje en abanico bien resuelto. Su modelo sienta las bases de la guitarra moderna de concierto que conocemos hoy en día, gracias a este paso importante que hizo este señor en el siglo XVIII. De allí pasamos al siglo XX y el siglo XXI, que es la consolidación y proyección de la guitarra a nivel mundial. Francisco Tárrega reforma técnicas y repertorio. Andrés Segovia internacionaliza la guitarra como instrumento de concierto y promueve nuevas obras. Moreno Torroba, Ponce, Castelnuovo, Tedesco, Turina, Villalobos, desembocando en el protagonismo global del instrumento en escenarios y academias. Y aquí vemos pues en su totalidad que el texto nos explica eso, y bueno, gracias a estos hombres nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de
tocar una guitarra, de tener un instrumento como tal que evolucionó durante siglos y años para que sea un instrumento tan bonito como el que conocemos hoy en día. Así que este ha sido un poco acerca de la evolución de la guitarra a lo largo de los años y saber que, y es interesante conocer esta historia para nosotros reflexionar y saber que este instrumento no solamente fue algo creado así y ya, y pegó, no, sino que es un instrumento que pasó por años de proceso, de evolución, para que conociéramos hoy ese instrumento ya estructurado como lo es la guitarra, y gracias a estos exponentes y a estos autores que de su época hicieron que esto fuera posible. Muchas gracias. Esta exposición fue hecha por la referencia bibliográfica fue acerca de este libro de la historia de la evolución de Julio Ribeiro Alves de 2015. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Espero que se encuentren bien y gracias de verdad por tener el tiempo de ver esta pequeña explicación y esta pequeña exposición.